Bien, estamos listos ya, hermanos, para empezar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica, para las personas que sabemos que nos ven más allá de las fronteras. Domingo más, hoy es domingo 11 de julio de este 2021 y bueno, estamos aquí congregados aprovechando las oportunidades que Dios nos da, amén. Mientras podamos aprovecharlas, pues hay que hacerlo. Y también saludar a las personas que nos acompañan a través del video. Vamos a ir directo a la palabra, porque hoy tenemos Santa Cena, hoy vamos a celebrar la Santa Cena, así es que vamos a optimizar el tiempo. Entonces voy a pedirles a todos, y a usted también en el video, que vayamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 12, Evangelio de Juan, capítulo 12, Juan 12, mientras usted lo busca, animar a toda la gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube a que tenga una Biblia cerca, ¿no? Busque los versículos o anótelos, después los busca si quiere, medite en ellos, escudriñe, seamos obedientes a lo que el Señor nos aconseja, ¿no? Escudriñad las Escrituras, Juan 5:39, porque ahí está la vida eterna. ¿Estamos, hermanos? Bien, dice la palabra en Juan 12, vamos a ir al verso 20. ¿Qué dice el título en sus Biblias? Para ver si estamos en sintonía. Los griegos que buscaban a Jesús. Bueno, dice la palabra: habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada familia que nos acompaña a esta hora, Señor. Nos disponemos, Señor, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibir ese consejo que tienes a través de tu palabra, Señor. Vamos a pelear por tu bendición, Señor, porque, como bien dices en tu palabra, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y a nosotros no se nos ha dado un espíritu de cobardía, así es que con valentía vamos a pelear por las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, acabamos de leer una porción del Evangelio de Juan, ¿cierto que sí? El Evangelio de Juan, recuerde que es precisamente en los Evangelios donde nosotros encontramos todo lo que rodea el ministerio del Señor, ¿no? Desde que nació. Bueno, la Biblia no habla mucho de la niñez, no habla nada de la niñez de nuestro Señor, solamente hace referencia ya a los 12 añitos cuando se perdió y todo. Pero ahí está todo, ¿no? Ahí está prácticamente desde que él empezó su ministerio, todo, absolutamente todo. Lo que pasa es que pues cada evangelista hace su relato de acuerdo a su punto de vista, como ve las cosas, ¿no? Eso es como que cada uno veamos una misma cosa y después cada uno venga y me cuente y cada uno lo contará a su manera, ¿cierto? Pero cada uno tuvo un énfasis particular, ¿no? Por ejemplo, si usted lee el Evangelio de Mateo, saludo para Saf Mateo. Usted se va a dar cuenta que el énfasis en Mateo es presentar al Señor como rey, ¿no? O sea, ese es el énfasis. Ahora, si usted se va al Evangelio de Marcos, el énfasis es otro, él lo presenta más como un siervo. El Evangelio de Lucas ya lo presenta más como en una línea más personal, humana, como hombre, ¿entiende? Esa parte. Y el Evangelio de Juan se enfoca más como en presentarlo como Dios mismo, en la deidad misma de lo que él es. Por eso en Juan usted va a ver cosas como que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y él era el verbo, todo eso, ¿no? Entonces,
Pero a la larga, el ministerio del Señor no es que fue diferente, fue el mismo. Lo que pasa es que cada uno lo relata de una manera distinta, ¿no? Aunque hay muchos pasajes que son muy iguales. El Evangelio de Juan tiene también una particularidad, y es que gran parte del Evangelio se centra casi que en la parte final del ministerio del Señor, ¿no? De hecho, el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos, y esto que acabamos de leer está en el capítulo 12, o sea, la mitad, ¿cierto? Y ahí en la mitad prácticamente ya él está anunciando su muerte, porque si ustedes ven, esto fue cuando los griegos, por ejemplo, ahí dice que unos griegos que habían subido con otros a adorar en la fiesta. ¿Cuál fiesta? La Pascua, ¿cierto? ¿Por qué tú sabes que es la Pascua? Bueno, sí, porque lo asocias, ¿cierto? Bueno, si fue una fiesta, y de hecho porque ahí está, en la palabra, ¿no? Ahí está todo. Entonces, ahora, si alguien dijera, ¿cuál fiesta? ¿Qué tendría que hacer uno? Irse para atrás, ¿no? Leer el contexto, y ahí está, ¿no? Entonces, eso de la Pascua, porque recuerden que el Señor murió en la Pascua, ¿no? Entonces, ya del capítulo 12, ya estamos en la Pascua, cuando, de hecho, ahorita lo vamos a ver un poquito, pero ya está la entrada a Jerusalén, todo eso. Entonces, se enfoca mucho, mire, son casi 10 capítulos sobre la última semana del Señor, porque de hecho, si vamos ahí en el 12:1 dice 6 días antes de la Pascua. Entonces 6 días, faltaban 6 días para la Pascua, faltaban 6 días para que lo crucificaran. Entonces el Evangelio de Juan en la segunda parte de ahí en adelante se enfoca mucho casi que en esa última semana del Señor, ¿no? Entonces, pero cada Evangelio tiene lo suyo, hay que leerse los 4 para tener un contexto general, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito este contexto para que después lleguemos ahí al asunto de los griegos. Y vamos a ir ahí a todo el capítulo 12, esté ahí en el capítulo 12 de Juan, para que antes de llegar allá al 20, donde leímos, pues hagamos como un contexto general de qué fue lo que pasó, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 12 dice que Jesús es ungido, ¿dónde? En Betania, ¿cierto? Betania. Betania, ¿quién era de Betania? Lázaro, ¿cierto? La familia de Lázaro era de Betania, y Betania era un lugar que quedaba muy cerca de Jerusalén. ¿Cuánto? ¿Se acuerdan? 3 kilómetros. 15 estadios. 15 estadios son 3 kilómetros. Recuerden que un estadio, cuando la Biblia habla de un estadio tiene más o menos 200 metros de largo, como 2 cuadras, digámoslo así. Entonces, 15 estadios por 200 son 3 kilómetros, estaba cerca, ¿no? Recuerda que el Señor andaba relativamente cerca cuando murió Lázaro, que lo llamaron y todo eso, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, ahí se da una situación que vamos a estar viendo, pero si vemos más atrasito, en el 11:45 dice que estaban haciendo un complot para matar al Señor, ¿cierto? ¿Por qué estaban haciendo un complot para matar al Señor? Porque más atrás, en el capítulo 11 de Juan, se da un evento que es importantísimo, clave, que armó mucho alboroto y mucha disputa también. Capítulo 11 de Juan habla ¿de qué? ¿Resurrección? No, pues ¿cómo va a ser si en el 12 fueron a verlo, como que en el 11 hablar de la resurrección? Todavía no. La resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro fue un evento tremendo, porque recuerde que el Señor hizo muchos milagros, muchos, pero no hay un milagro que impacte tanto como una resurrección. Amén. O sea, wow, eso es un milagro tremendo, De hecho, el milagro más grande que existe para nosotros como cristianos, ¿cuál es? El nuevo nacimiento, ¿no? Porque es el proceso en el cual una persona va de muerte a vida. Entonces al Señor lo querían matar. Entonces mientras los grandes fariseos y todo eso están armando un complot, una conspiración, recuerde que una conspiración es cuando 2 o más personas se reúnen para planear algo en contra de alguien. Eso es conspirar, ¿no? Eso es conspirar. Están armando un complot para matarlo. Entonces, mientras esa gente estaba viendo cómo mataban al Señor, sus amigos de Betania, más bien estaban celebrando que Él había llegado, ¿no? Estaban armando, porque dice la palabra ahí en el 12:1, dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. ¿Dónde estaba quién? Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Entonces estaba Lázaro ahí. Y le hicieron ahí una cena. Entonces los amigos le estaban haciendo un agasajo, ¿no? Mientras los otros estaban viendo cómo lo mataban sus amigos.
estaban viendo cómo lo agasajaba, ¿no? Porque en las cosas de Dios es así. Al Señor se le ama o se le odia o se le rechaza, ¿no? Así es, no hay medias tintas. No es que yo estoy ahí neutro, no. En las cosas de Dios o estás o no estás. Por eso es que a los tibios, ¿qué? Los vomita. O estás o no estás. Él dijo, yo he venido aquí no a traer paz, a traer espada, a los que están contra mí, los que no, los hijos contra los padres. ¿Me entiende? Entonces, mientras unos están viendo cómo lo mataban, sus amigos, ¿qué? Viendo cómo lo agasajaban, ¿no? Por eso es que él le decía a la gente, ¿ustedes saben por qué me quieren matar? ¿Por qué? Porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Entonces, si mi palabra no tiene cabida en ustedes, ustedes no tienen ninguna posibilidad de ¿qué? ¿Qué pasa si la palabra no tiene cabida en una persona? Esa persona no tiene posibilidad de... Por medio de la palabra, ¿qué podemos? Es que si les digo, les contesto. Por eso dice, escudriñen las escrituras porque ahí está la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios, amén. Entonces, si una persona no tiene cabida, o la palabra no tiene cabida en una persona, esa persona no tiene ninguna posibilidad de ¿qué? De conocer al Señor. Y si no lo conoce, pues no lo ama. Y el que no ama, lo más probable es que rechace o odie, ¿no? Porque son dos sentimientos que te jalan. El amor y el odio son dos sentimientos que impulsan, que te llevan a hacer cosas que ni tú te imaginas. Hay muchas cosas que uno hace por amor. Nadie dijo amén. Ni mi esposa dijo amén, pero bueno. Hay muchas cosas que uno hace por amor y también hay muchas cosas que uno hace por odio, ¿eh? Entonces, qué importante es eso, es tener esa amistad, porque mire, ahí estaban haciéndole una cena, ahí estaba Lázaro, el que estaba muerto, ¿no? Le hicieron una cena, dice que Marta servía, ¿no? Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hay mucha gente que confunde este pasaje con aquel de aquella mujer que llegó, ¿acuerda que y le lavó los pies al Señor con las lágrimas y la enjuagó con sus cabellos? No es lo mismo, ¿ah? Esa otra situación se dio en la casa de Simón, ¿acuerda del fariseo? Y llegó una prostituta y le lavó los pies al Señor y le decían, uy, si ese supiera quién es esa mujer, ni dejaba que se le acercara, ¿acuerda? Que el Señor lo reprendió, le dijo, Simón, Simón, hombre, esta mujer todo le es perdonado, ¿sabe por qué? Porque mucho amó, ¿acuerdan? Ese es otro pasaje, este es otro. Entonces, esta familia, Lázaro, María y Marta, era una familia en la que el Señor amaba. ¿Por qué sé yo que Jesús amaba a esa familia? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué sé? ¿Por qué? Pero él no lloró porque amaba a Lázaro, acuérdate, ahí tienes que corregir eso, lo hemos dicho varias veces, Jorgito. El Señor no lloró porque amaba a Lázaro, porque él sabía que Lázaro no estaba muerto. El Señor lloró en la tumba de Lázaro porque la gente que estaba alrededor decía, uy, mira ese, a tantos que salvó y no salvó al amigo. La incredulidad de la gente, eso es lo que hace llorar al Señor, amén. Por eso el Señor cuando oró dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes, pero gracias por oír mi oración, Señor, para que toda esta cantidad de... Oiga, ¿no? ¿Me entiende? Pero no, porque yo sé que Jesús amaba a la familia de Lázaro y a su familia. ¿Por qué yo sé? ¿Por qué yo lo sé? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí, ellos lo amaban a él, pero ¿sabe por qué? Porque la Biblia lo dice. Así es sencillo. En el capítulo 11 dice que cuando mandaron a llamar al Señor le dijo, Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. Y más adelantito dice, y amaba a Jesús a Marta y a su hermano Lázaro. Por eso, sencillo, porque la palabra lo dice, ¿me entiende? Si no, yo no podría asegurarlo. Pueden haber cosas que diga, uy, tal persona ama a tal persona, pero yo no podría asegurarlo, ¿me entiende? Parece que lo ama, ¿me entiende? Entonces, Jesús amaba a esa familia. Ahora, esa familia lo amaba a él también, porque así deben ser las relaciones, reciprocidad. Amén. Ahora, ¿por qué yo sé que esa familia amaba a Jesús? Porque era visible el amor. Mientras unos querían matarlo, ellos estaban agasajándolo. Lázaro estaba ahí, amén. Y dicen que esta mujer, y también lo sé, porque no se escatimaban en cosas. Mire que ella sacó un perfume de nardo y dice ahí que era de mucho precio, ¿cierto? Entonces cuando ella sacó ese perfume, no falta el aguafiesta, ¿cierto? No falta, siempre. Entonces salió uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote,
como siempre, ¿ah? Judas, y dice Judas, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero él no decía eso porque le preocupaban los pobres. Dice la palabra, ¿no? No lo digo yo. Dice, pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque como era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de ahí y sacaba para su provecho, ¿no? Entonces ahí viene lo que el Señor le dice, déjala, hombre, porque a los pobres siempre los vas a tener, a mí no. Entonces era un perfume que costaba o se podría haber vendido en 300 denarios. ¿Alguien tiene una idea de cuántos son 300 denarios? ¿Cuánto? ¿Pero cuánto, Borjito? ¿Le entendieron? El salario de una persona en un año, más o menos. Ese perfume, 300 denarios, pues haciendo la cuenta, ¿no? Si un denario es un día de salario y un día de salario son como 30,000. Bueno, el caso es que yo hice la cuenta, ese perfume podía haberse vendido en 3.600.000 colones. Un poquito más, ¿ah? Con impuesto. Entonces, imagínense, sacar un perfume. Ahora, no, mujeres, no van a creer que porque su marido no les da un perfume de 3.500.000, entonces no las quiere. No, sino que era un perfume caro. Entonces no se escatimó en eso. El Señor lo vale. Amén. Entonces, cuando el amor existe, tiene que ser visible. Amén. Sin escatimar nada. Amén, ¿no? Entonces, por eso yo me atrevo a decir que Jesús amaba a esa familia y esa familia lo amaba a Él, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén o no? Entonces, ¿qué pasa? En todo ese entorno de esa cena, nosotros vemos una situación que debería ser lo que debería ocurrir en todas las iglesias, en todas las comunidades cristianas. Debería haber lo que había ahí en ese hogar. Ese hogar es tan especial, por eso yo creo que el Señor amaba tanto a esa familia. Vea, en ese hogar había algo que no puede faltar en la iglesia. Por ejemplo, encarnado en la persona de Lázaro. ¿Qué representa Lázaro? Y cuando hablamos de Lázaro, ¿qué es lo primero que nos imaginamos? Cuando yo digo Lázaro, ¿qué es lo primero que usted se imagina? ¿Ah? Una resurrección, está bien. Un muerto volviendo a la vida. Entonces Lázaro representa ¿qué? Un renacer, una nueva vida. Eso tiene que haber en la iglesia, amén. Una nueva vida en Cristo, amén. Caminar diferente, pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, amén. Lázaro, ahí. Después dice la palabra que María estaba ahí postrada ante él y adorándole, ungiéndole los piecitos. La otra vez que él fue a visitarlos, ella también se sentó a sus pies a escucharlo. Entonces María representa una vida de adoración, ¿cierto que sí? Hay que ser adoradores, pero adorar no es venir y cantar dos canciones, iba a decir tristes, pero no, dos canciones bonitas que lo ministren a uno. Eso es adoración, está bien, pero la adoración va más allá de eso, es toda una vida postrado a los pies del Señor, escuchando su voz, reconociendo su voz, atendiendo su voz y obedeciendo su voz. Amén. María. ¿Y Marta qué simboliza? Servicio, ¿no? Marta, Marta, afanosa y turbada. Tiene que haber de todo. A veces la gente critica a Marta, es que qué bárbaro Marta, ¿no? María sí es. No, tiene que haber de todo en la iglesia. Tiene que haber una nueva vida en Cristo, tiene que haber adoración y tiene que haber servicio. Amén. Eso debería haber en toda comunidad cristiana. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, eso se dio ahí, vimos en el 12 hasta allá, hasta que llegó Judas ahí a dañar el momento de alegría, de celebración, a decir, como todo tesorero, ¿ah? Nada personal con los que trabajan en contabilidad, ¿no, Flori? Salud. Entonces, hay gente que siempre está por lo suyo, ¿no? Entonces, más adelante se ve que había un complot también, ahí leyendo en el 12:9, que había un complot para matar ¿a quién? A Lázaro. ¿Por qué querían matar a Lázaro? Es que Lázaro era una piedra en el zapato. Vea, si leemos ahí dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. ¿Quién? El Señor. Amén, ¿no? Y vinieron, pero no solamente por causa de Jesús, sino para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, por estar ahí, ¿ah? Entonces, ¿por qué a causa de él? ¿De quién? De Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces decía, no, hay que darle a Lázaro también, porque ese nos está también molestando, ¿ah? Porque así es, hermanos. Vean, cuando siempre va a haber adversión para las cosas de Dios, siempre va a ser así, la gente se acomoda. O sea,
Hay que estar en la jugada con eso. Y mucha gente que ahí iba, acuérdense, no iban por ver a Jesús, sino por ver a ¿quién? A Lázaro, a ver las señales. Hay gente que está con esa expectativa siempre de ir a ver cuál es el milagro. Wow, a mí no me importa Jesús, pero ver qué va a hacer hoy. De toda esa multitud que se agolpaba ahí, muchos iban a ver cuál será el milagro de hoy. ¿Qué va a hacer hoy? No me importa Jesús, si me da un pescado bien y un pan también, pero quiero ver el milagro. La curiosidad, la comezón de oír. Amén. Siempre existe eso, ¿no? ¿Estamos, hermanos, ahí o no? Después, más adelante, viene la entrada triunfal en Jerusalén. Todos sabemos que el Señor entró de una manera triunfal, no como muchos esperaban, porque muchos creían que el Señor iba a entrar ¿en qué? En un caballo blanco, y entró en un burro, que iba a entrar con espada y todo eso, y entró pregonando amor y todo eso. Entonces, todos sabemos la historia, ya hemos hablado de eso, de que toda esa multitud que lo recibió y que le decía, Hosana, 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 días después decían, crucifíquelo, crucifíquelo, crucifíquelo. Eso lo sabemos, ¿no? Quiero decir, porque la gente cambia. Los que hoy te apoyan, mañana ya no te apoyan. Si es que las expectativas ya no son las mismas. Si yo tengo una expectativa de Marquitos y él no me la llena, pues ya le quito mi apoyo, ¿no? Eso pasa en todo, en la política, en los deportes, en todo pasa. Al Señor le pasó. Tenían una expectativa de él que venía con un lenguaje diferente, él vino de una manera diferente y la gente le retiró el apoyo, la gran mayoría, ¿no? Porque la gente se acomoda ¿a qué? A las circunstancias, a lo que le rodea. Y por eso cuando tienen falsas expectativas, acuérdense que nosotros manejamos un principio aquí que dice que las falsas expectativas generan decepciones, ¿cierto que sí? Entonces ahora con esto de la pandemia, y aún así fuera de la pandemia, hay mucha gente que esa adversidad, esas situaciones los golpeó feo, ¿no? Y como dependen de las circunstancias, pues hay muchos que por la circunstancia misma de la pandemia, pues ya se salieron de las cosas de Dios, ya le dieron la espalda a Dios. Hay otros que se han visto fortalecidos, ¿me entiende? Cada uno reacciona de una manera diferente. Les voy a poner una analogía que por ahí leí hace tiempo que me parece bien adecuada para lo que estoy hablando, esto de cómo las circunstancias lo mueven a uno. Vea, imaginemos una circunstancia que es bien complicada. Por ejemplo, tener agua hirviendo, ¿no? Que ustedes yo creo que la han leído por ahí, esa analogía. Agua caliente, ¿no? Si usted agarra tres elementos, por ejemplo, una papa, ¿no? Todos sabemos que es una papa, ¿no? No el papa, sino una papa. Una papa, un huevo y café. ¿Cierto? Todos sabemos que son los tres, ¿cierto? Si usted, en la misma agua, ¿no? Si usted coge una papa y la mete en esa agua, ¿qué pasa con la papa? Se ablanda, ¿no? Y si la deja mucho tiempo, ¿qué pasa? Se desbarata, ya no se sostiene, flaquea, perdió su forma. Hay mucha gente que las adversidades los desbarata, hermanos. Ya no se sostienen, pierden su forma, ya no se sabe quiénes son. O sea, ¿me entienden? Les pega duro. Esa es una opción, amén. Ahora, ¿qué pasa si yo en esa agua meto un huevo? ¿Qué le pasa al huevo por dentro? Se endurece. Hay mucha gente que las circunstancias adversas lo endurecen su corazón, se vuelven insensibles, amén. O sea, es una realidad. Ahora, ¿qué pasa si en el agüita echamos café? Se transforma, ¿no? En algo mejor. Amén, eso díganlo, aunque no les guste el café, ¿no? Se transforma en algo mejor. Entonces las circunstancias te pueden convertir en alguien mejor, puedes sacar lo mejor que tú tienes. Como decía Pablo, yo he aprendido a tener ¿qué? Contentamiento. ¿Y quién me ayudó a mí a tener contentamiento? La vivencia, la circunstancia, la adversidad. Eso me ayudó a estar preparado para cuando esté ahí. Y la bonanza, el tener, me ayudó a prepararme ¿para qué? Para cuando tenga. En los dos casos me contento. ¿Por qué? Porque sé manejar los dos casos. Amén. Entonces, esta gente por eso cambió de parecer, ¿no? Hosana, Hosana, Hosana. Y días después, crucifíquenlo, suéltenos a Barrabás. Porque así es, ¿no? La gente cambia rapidísimo. Pero bueno, ya pasamos por ahí y llegamos a donde acabamos de leer ahora de los famosos griegos, ¿no? Que unos griegos querían ver al Señor. Entonces, dice el versículo 20, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, y estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le dijeron, ni siquiera le dijeron, le rogaron, porque acuérdense que una cosa es pedir y otra cosa es rogar. Le rogaron que querían ver al Señor. Amén, hermanos. Entonces ya sabemos que iban a adorar a cuál fiesta, a la Pascua, porque ya lo leímos ahí.
probablemente estos griegos que eran gentiles, porque eran gentiles, recuerden que los gentiles son todas aquellas personas que no hacen parte del reino de Dios, son gentiles, probablemente ellos hayan oído hablar del Señor y de su ministerio, de sus milagros y hasta de Lázaro, ¿no? Porque eso fue un boom, eso fue algo famoso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando ellos fueron a decirle al Señor que había una gente que los quería ver? Él dijo, ha llegado la hora, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ustedes se acuerdan que en las bodas de Canaán, que María le dijo al Señor que se había acabado el vino, ¿y qué le dijo él? Mujer, mi hora no ha llegado. Ahora le dijeron, te busca una gente y dice, mi hora ha llegado. Amén. ¿Cuál hora? La hora de ir para lo que él había venido. Él había venido por muchas cosas, ¿ah? El Señor vino por muchas cosas, vino a rescatar lo que se había perdido, a mostrarnos el camino a casa, a que la gente proceda al arrepentimiento, tantas cosas, pero una de las cosas por las cuales él había venido también era, ¿a qué? A morir. Entonces, a eso se refería. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora, ¿no? Entonces, de seguro que hay muchos gentiles ahora, porque gentiles de ahora, ¿cuáles son? La gente que no es del pueblo de Dios, la gente que no es cristiana. Hay mucha gente que quiere ver al Señor, o sea, nosotros tenemos la ventaja, nosotros como cristianos tenemos la ventaja de que esos gentiles de esta época, pues obviamente el Señor estaba ahí, ¿no? Lo podían ver. Ahora, nosotros tenemos la ventaja de que nosotros podemos ver al Señor. Ahora si era pastor, ¿cómo? El Señor nos puede hablar, porque esta gente, esos gentiles, ¿qué querían? Queremos que Él nos hable del reino, nos hable del perdón, de su misericordia. Ahora nosotros, el Señor nos puede hablar por medio de la palabra, ¿no? Tenemos esa gran ventaja, ¿no? Nosotros. Pero ¿qué pasa con los gentiles de ahora? Los gentiles de ahora pueden tener la palabra, pero no tienen revelación, porque acuérdense que lo que está aquí es revelado por medio de ¿quién? Del Espíritu. Entonces esa gente no puede ver al Señor, no puede escuchar lo que el Señor quiere decirle. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad, porque todo esto es locura. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que varias veces lo hemos dicho, muchas veces el Cristo, el Dios que esa gente puede ver, ¿cuál es? El que nosotros reflejamos, el que nosotros reflejemos. ¿Estamos claros con eso, no? Entonces, es importante, hermanos, que nosotros estemos reflejando al Señor por medio de nuestra vida. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos del diamante y el carbón? Que el diamante y el carbón básicamente provienen de los mismos elementos. De hecho, ¿de dónde se sacan los diamantes? De las minas de carbón, ¿cierto así? Entonces, tienen algo en común, tienen los mismos elementos, pero hay una diferencia. El diamante es un material que refleja. ¿Amén? ¿Refleja la luz o no? ¿Cierto que sí? Usted pone un diamante en la luz y refleja. Ahora, usted pone un pedazo de carbón en la luz y ¿qué pasa? Absorbe. ¿Cierto que sí? ¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿Diamantes o somos carbón? ¿Estamos absorbiendo nada más o estamos absorbiendo y reflejando? Recuerde, hay mucha gente, el único Dios que puede ver es el que nosotros reflejamos. ¿Amén? Entonces hay que tener eso bien presente, o sea, saber que nosotros como padres, nuestros hijos quieren ver a Jesús reflejado en nosotros, amén. Como esposos, nuestras esposas y las esposas al revés también quieren ver a su pareja que refleje a Jesús. Nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio, lo que usted quiera, quieren ver, si decimos que somos cristianos, quieren ver ese reflejo del Señor. Amén, hermanos. Recuerden lo que dice 2 Corintios 2:14. 2 Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces el Señor nos usa a nosotros ¿para qué? Para llevar el olor de su conocimiento. Pero nosotros tenemos que ser buenos recipientes, porque acuérdate lo que hablamos la vez pasada, que si uno no saca la basura y todo eso, comienza a oler feo, ¿no? ¿De qué le sirve a usted echar un buen perfume de nardo, de esos que hablamos ahora, en un traste hediondo? Echa a perder, ¿no? Si una mosquita echaba a perder un perfume, imagínense algo que sea un olor bien hediondo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces el Señor dijo, bueno, ya ha llegado la hora de que el Cristo sea glorificado. Amén. ¿Cuántas personas creen ustedes que han pasado por esta iglesia? Digan un número, a ver. 400. ¿Cuántas personas creen ustedes que han pasado por aquí en todo este tiempo? 400 es un buen número, Marquito. Más o menos como 500 pueden haber pasado por aquí. Y me imagino que muchas de ellas, como estos griegos,
querían ver al Señor, amén o no. Porque yo digo, ¿para qué va uno a una iglesia entonces? Si no es porque quiere ver algo, que el Señor te muestre algo, aunque sea por religiosidad, decir es que yo quiero que el Señor me hable y vienen y el Señor no les habla, entonces se van decepcionados, aunque sea por eso. Pero muchas de esa gente que ha pasado por aquí querían ver al Señor, amén. Algunos lo pudieron ver, otros no. Nosotros que hemos permanecido asumimos de que logramos verlo, y no solamente logramos verlo, logramos que se quedara, porque acuérdense de esa canción, ¿no? Que el maestro de Galilea está pasando por aquí, el maestro de Galilea está pasando por aquí, el maestro está pasando, mira, pasó y se fue. Eso no sirve, necesitamos que se quede, amén. Entonces, si nosotros estamos perseverando y seguimos, es porque no solamente lo vimos, sino que hemos logrado así, asiarnos de él. ¿Asiarnos se dice? Bueno, agarrarnos de él, y hemos estado asiduos de él, amén. Y hemos permanecido ahí, por eso es que él dice, si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti. Y él no es hombre para que mienta, amén. Nosotros somos los que nos soltamos. ¿Estamos, hermanos? Amén o no. Entonces, ahora, los que lo hemos encontrado, lo que lo hemos visto, ¿lo estamos glorificando con nuestras vidas? ¿Es la pregunta? Esa es la pregunta. Y de pronto uno dice, pastor, no lo estoy glorificando como él merece, pues entonces ha llegado la hora. Ha llegado la hora, hermanos. Ha llegado la hora. Eso es lo que hay que preguntarse siempre, ¿no? De estarlo glorificando como nosotros estamos viviendo. Dice Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu señor, ¿dónde está mi temor, no? Entonces, si él es nuestro señor, si él es nuestro padre, hay que glorificarnos, hermanos, con nuestra vida, con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros sentimos, que se nos salga el cristianismo. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces ahora la pregunta es, si nosotros lo estamos glorificando o si no lo estamos glorificando al nivel que debería ser, ¿qué debemos hacer para glorificarlo? Para que los demás gentiles de ahora que quieran ver al Señor, y como no tienen la capacidad para verlo por medio de la palabra, lo puedan ver por medio de nosotros. ¿Qué necesitamos? Bueno, aquí el Señor da 3 consejos tremendos ahí. Cuando llega y dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿no? Entonces, el versículo 24 dice el Señor ahí, de cierto os digo. Acuérdense que cuando el Señor decía de cierto os digo es porque les iba a tirar una máxima, ¿no? Yo les he dicho muchas cosas, pero de todo lo que les digo, bueno, esto que les voy a decir es de cierto os digo, ¿eh? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, ¿qué pasa? Lleva mucho fruto, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que necesitamos, de acuerdo a lo que el Señor está hablando ahí, es ser personas humildes. ¿Recuerdan lo que quiere decir la humildad? ¿Recuerdan lo que quiere decir la humildad? Tierra laborable, ¿no? ¿Qué es una tierra laborable? Una tierra en la que se puede trabajar, que se puede moldear, que se puede transformar, que se puede acondicionar. Eso es lo que debemos ser. Y para eso necesitamos, ¿qué? Humildad, necesitamos ser humildes. Entonces el Señor utiliza aquí el trigo, que de hecho no es ni la primera vez que Él utiliza todo un lenguaje de campo. Recuerde que el Señor tenía una capacidad de enseñar tremenda, y cuando estaba en el mar enseñaba sobre los peces y todo, pero cuando generalmente hablaba mucho del campo y del lenguaje campesino, porque la agricultura ha sido, es, y yo creo que seguirá siendo una de las principales labores que se hacen, ¿no? En todo lado, ¿no? Entonces, este lenguaje de campo era muy, muy usado. El Señor a veces hablaba de la semilla, de la cosecha, de la siega, de la viña, del arado, cosas de esas, ¿no? Hablaba mucho de eso, y entonces utiliza esa analogía de la semilla de trigo para darnos una enseñanza tremenda, ¿no? Cuando Él dice, ojo oigo lo que Él dice aquí, dice, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Específicamente ahí, ¿a quién se está refiriendo? ¿O de quién está hablando? De Él mismo, ¿no? Está hablando de Él mismo ahí. ¿Por qué? Porque ya comenzó a ¿qué? Anunciar su muerte, ¿no? Él estaba empezando a anunciar su muerte, ¿no? Estamos claros ahí, ¿no, hermanos? Y no solamente dice que va a morir el grano de trigo, sino que llevará mucho fruto, ¿cierto que sí? Entonces, es un principio que él destacó ahí, de que realmente las semillas, en el momento en que la semilla, en este caso de trigo, cae a la tierra, tiene que quebrantarse, tiene que estallar, tiene que reventarse, tiene que morir.
Porque el trigo si no se echa en la tierra y si usted lo deja ahí en la cocina y se muele, se hace harina, pues se hacen unas tortirricas. Tortirrica no está pautando, ¿no? No, tortirrica no. Se hacen unas tortillas ahí bien ricas y entonces se las come uno y murió la flor, ¿cierto así? No, ya no va a dar más fruto. Que no es que esté mal, pero la idea del fruto es que vaya a la tierra y fructifique, ¿no? Que dé otra, que uno dé paso a otra, que se vaya extendiendo, porque si no todo se acabaría, ¿no? Entonces, no crea que porque uno conoce la palabra y todo eso ha visto al Señor, uno tiene que ir mucho más allá, ¿no? Por eso es que la palabra es muy enfática en la importancia de ¿qué? De dar fruto, ¿no? Estamos claros ahí, hermano, ¿no? Entonces, ¿qué representa el trigo? Cuando hemos visto de que hay muchos casos donde se ha mencionado el trigo, recuerda del trigo y la cizaña. Entonces, el trigo se usa mucho, ¿no? Pero ¿qué simboliza el trigo? El trigo tiene varias puede simbolizar varias cosas, puede representar a la iglesia, o puede representar a cada uno de los miembros de la iglesia, cuando dice, es que al final vamos a separar lo que es el trigo de la cizaña, ¿no? Recuerda que el trigo y la cizaña son muy parecidos y por eso hay que esperar a que crezcan a la siega para poder separarlos, ¿no? Entonces, el trigo por lo general podemos ser nosotros también, la semilla, ya todos sabemos que la semilla ¿qué es? La palabra del Señor. Entonces, cuando se tira una semilla y la semilla no cae en una buena tierra, pues no da el fruto que se espera de ella, ¿no? De hecho, en Isaías 55:10 dice la palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que yo la envíe. Amén. Entonces es necesario, hermanos, que la semilla que se lanza, si cae en buena tierra, produzca en nosotros algo que haga morir cosas que nos impide dar frutos, ¿no? A veces hay gente que dice, yo llevo años en la iglesia y yo no sé, yo no trasciendo, no veo frutos. Bueno, hay que preguntarse ahí si hay cosas en nosotros que no han muerto todavía. Porque es necesario, esta prédica se llama, es necesario morir para poder vivir. ¿Eso qué es? Dentro de los lenguajes literarios, ¿ustedes se acuerdan cuando uno dice, yo tengo que morir para vivir? ¿Eso cómo se conoce? ¿Una qué? Dentro de las figuras literarias. Ustedes saben, cuando yo digo es que si yo pierdo, gano. ¿Ah? Hipérbole, no. Metáfora tampoco. Ya saben, ¿no? Pero ¿de qué estoy hablando? Dijeron toda menos la que era. Una paradoja. ¿Acuerdan de una paradoja? Es que si yo soy esclavo de Cristo, soy libre. Es una paradoja. Exacto. Entonces, las matemáticas de Dios son diferentes. A uno en la matemática le dicen que el orden de los factores no importa, ¿acuerdan? No, en el Señor sí, porque dice que uno la palabra la tiene que escuchar, recibirla, entenderla y vivirla. Y si no se da en ese orden, no funciona. Entonces, las matemáticas de Dios van diferente de todo. Entonces, esto es una paradoja realmente de que uno deba morir para poder vivir, ¿eh? Es increíble eso. Entonces, la palabra que se lanza en nosotros tiene que producir algo que hayan cosas en nosotros, en nuestro interior, que nosotros sabemos que tienen que morir, que deben morir, ¿no? Persigue al enemigo y no vengas hasta que no lo hayas, ¿qué? Destruido, ¿no? Quítale el alimento despójate de la vieja criatura, la vieja naturaleza, quítale el alimento, mátala, que siempre va a estar ahí, ¿no? Pero no muramos en el intento de por lo menos quitarle todo por lo cual se alimenta, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, así como la semilla de trigo muere y es enterrada y de ella brota una espiga, pues así mismo nosotros tenemos que morir. ¿A qué? ¿A qué tenemos que morir? Bueno, la Biblia es tan amplia en eso. Voy a leerle rápidamente algunas listas nada más para que no nos quedemos ahí. ¿A qué tenemos que morir? Para poder que demos fruto, ¿no? Mire, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, rápidamente se lo leo, ni siquiera lo busque. ¿Acuerdan que habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu? Entonces, para poder que se vea y se refleje en nosotros el fruto del Espíritu, porque el Señor dice, eso tiene que morir, ¿para qué? Para que dé mucho fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto? Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Las leyes ¿para quiénes son las leyes, hermanos? ¿Las leyes para quiénes son? Para los que las violan, ¿cierto que sí? Por ejemplo, a mí me dicen, aumentaron 50,000 la multa por manejar borracho. A mí eso qué me importa, yo no manejo borracho.
Entonces esa ley no es para mí, amén. Entonces, por eso dice, contra tales cosas no hay ley, no hay de qué preocuparse. Ahora, pero para que ese fruto se vea reflejado, ¿qué tiene que morir en mí? Bueno, me voy más atrás. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Ahora este dirá, uy, qué salvada, lo que yo practico no está en esa lista, pastor. No, pues déjeme decirle que dice, y cosas semejantes a estas. Entonces meta ahí todo, ¿ah? Amén. Esas son las cosas que tienen que morir. Pueden haber muchas cosas de esas que tal vez en la vida de alguien no han muerto todavía. Entonces eso no deja. Acuérdate, ¿qué impedía que Lázaro escuchara la voz del Señor? ¿Qué impedía que Lázaro escuchara cuando estaba muerto la voz del Señor que le decía, Lázaro, levántate y anda? ¿Qué impedía que él oyera esa voz? Una piedra, amén. Dijo, quítenla. No la quitó el Señor, quítenla ustedes. Porque él la hubiera. Ustedes se imaginan si el Señor hubiera hecho así y mueva esa piedra, toda esa cantidad de incrédulos que habían ahí, tremendo, ¿ah? Pero Dios no trabaja así, amén. Dios no trabaja así. Quítenla ustedes, hay cosas que nosotros tenemos que quitar. Aquí hay una lista, y si no le pareció que esa lista es suficiente para convencerlo, entonces Colosenses 3:5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. No, espere que estoy mal, no me sonó lo que estaba leyendo. Colosenses 3:5, ahora sí, hermano, era para ver si estaban poniendo cuidado. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Nadie dijo amén, pero bueno, yo espero que ya no estén viviendo ahí. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revistámonos del nuevo. Ese sería ya el fruto, por el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento. Amén, hermanos. Y después dice más adelante que la palabra de Cristo mora en abundancia en todos. Todos esos son el gran fruto del que el Señor está hablando, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Amén, ¿no? Entonces, eso que el Señor decía ahí, es necesario que la semilla muera. ¿Para qué? Para que viva. Es necesario que nosotros, muchas cosas mueran, hermanos, para poder que demos el fruto que el Señor está esperando, ¿no? Hay que revisarse ahí, ¿no? Por eso es hora, hermanos, es hora de que el nombre del Señor sea, ¿qué? Glorificado con nuestra vida, para que los gentiles que vengan a verlo puedan ver ese reflejo del Señor. Y dice, tú eres cristiano, ¿cierto? Claro, mira, hablas como Él, vistes como Él, todo lo que ya sabemos que se le salió a Pedro cuando estaba ya calentándose con el enemigo, ¿no? Estamos, hermanos, ¿no? Amén. Ahora, ¿qué más necesitamos? Bueno, ya le dijo lo del trigo y todo eso. Obviamente eso era una premonición de lo que le iba a pasar a él, ¿no? Es necesario que yo muera, como lo vamos a leer ahora más adelante, que es un resumen general. Pero en el versículo 25 dice, el que ama la vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para eso? Sabiduría. Amén. Necesitamos ser sabios para entender dónde está nuestro corazón, ¿no? Recuerda que donde está mi tesoro, ahí está ¿qué? Mi corazón. Donde yo sé que están las cosas que yo valoro, ahí están todos mis pensamientos, toda mi mente, ahí está enfocado, ¿no? Amén, ¿o no, hermanos? Así es, ¿no? Bien, entonces necesitamos sabiduría para eso, ¿no? Porque ahí se están mencionando dos tipos de vida. El Señor dice, hay dos tipos de vida ahí. El que ama esta vida terrenal, y está diciendo, hay mucha gente que ama esta vida terrenal, ¿no? Las cosas que tenemos. Que por eso es que hay cosas en nosotros que no han muerto. ¿Por qué? Porque hay otras en las cuales nos aferramos todavía y no queremos dejar ir. ¿Me entiende? Pero el que ama esta vida, cuando Él dice, el que ama su vida, se está refiriendo a la parte terrenal, ¿no? A lo mundano, digámoslo así. El que ama eso, lo pierde. ¿De qué sirve a uno esforzarse por acumular riquezas y todo eso? ¿De qué? Si más adelante Él dice, ¿de qué le sirve al hombre que ganare todo si pierde su alma? No le sirve nada. Entonces está hablando de ese tipo de personas. El que ama esto, la va a perder. Ahora, si tú aborreces todo esto, vas a ganar la vida en la eternidad, ¿no? Ahí es donde están las famosas matemáticas de Dios, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Dice Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen,
y donde ladrones minan ni hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que nosotros somos, ¿qué? Como decía Pablo, somos deudores. ¿Amén o no? Somos deudores. ¿Deudores de qué? Dice, así que, hermanos, deudores somos, pero no de la carne. No, de la carne no. Para que vivamos conforme a la carne, porque si nosotros vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Entonces, eso hay que entenderlo. Pero para eso tenemos que hacer morir precisamente todas las obras de la carne, ¿no? Entonces, y para eso se necesita ser sabios, ¿no? ¿Vamos, hermanos? Y en el último dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que nosotros podamos glorificar el nombre del Señor y que los demás gentiles nos vean que somos el reflejo de Él? Tenemos que ser, ¿qué? Siervos. Tenemos que servir. Amén. Él nos puso el ejemplo. Yo no vine a servir, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. ¿Tú quieres ser el más grande? Hazte el más pequeño, el más pequeño los siervos, y serás el más grande. Amén. Entonces hay que servir, hay que hacer una vida de servicio. Recuerde, todo aquel que ha sido liberado de la esclavitud está llamado ¿a qué? A servir. Y no espere a que tenga las condiciones para servir. El Señor no quiere que tú le sirvieras. El Señor no quería que el pueblo le sirviera en Canaán, ¿cierto que no? Él quería que le sirvieran ¿dónde? En el desierto. Él no dijo, cuando lleguen a la tierra prometida quiero que me sirvan. No, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirvan en el desierto. Entonces no esperemos, hermanos, a que, es que cuando mejore mi situación, es que cuando tenga carro, es que cuando quiten la restricción vehicular, entonces sí voy a ir a la iglesia. ¿Entiende? Porque hay gente así. Hay gente que antes de tener carro venía en bus. Ahora tienen carro y no vienen porque tienen restricción vehicular. Pero bueno, ese es otro tema que no quiero ahorita meterme en eso, ¿no? Entonces necesitamos servir, hermanos, y recuerde que para ser siervo del Señor hay que seguirlo, porque Él dice, si alguno me sirve, entonces tiene que seguirme. El que quiera venir en pos de mí, el que quiera, ¿no? Esto no es obligado, el que quiera, pues que tome su cruz y que me siga, ¿no? Entonces, el servir al Señor involucra seguirlo, ¿no? Ahora, eso que está poniendo el Señor ahí, pues imagínense la promesa que tiene, que solo con eso debería ser un motivo para que nosotros sirviéramos. Dice, y si alguno me sirve, ¿sabe qué? Mi Padre lo honrará. ¡Wow! Tremenda recompensa, ¿eh? Tremenda recompensa. ¿Estamos, hermanos? Bien, pero todo esto que acabamos de ver y que muchas de las cosas dice, pastor, yo eso ya lo sabía. Está bien, pero reafírmalo. Es hora ya, estamos glorificando al Señor, es hora. Pero recuerde, todo eso que estamos hablando aquí no sirve de nada si uno no ha nacido de nuevo. ¿Cuál es el punto de partida de esto? El nuevo nacimiento. Si no, no deja de ser simple palabrería, ¿no? Como decía, vanas palabras. Si una persona no ha nacido de nuevo, esto no sirve de nada, porque ahí arranca todo, ¿no? El nuevo nacimiento, ¿no? Eso del nuevo nacimiento, cuando uno le hablan del primer amor y todo, yo no sé, es una interpretación mía, ¿no? Porque cuando uno nace, bueno, ahí está Gilbert y Yaciro con el bebé. Dice que cuando un bebé nace, hay esa primer mirada del bebé con la mamá, ¿no? Primer amor, en lo natural, ¿no? ¿Te imaginas cuando uno nace de nuevo? ¡Wow! Uno no va a ver al Señor a los ojos, pero tener esa convicción de que Él nos amó primero. ¿Amén? Entonces, el nuevo nacimiento, hay mucha analogía, por eso es que se le llama así. Hay gente que no lo entiende en lo espiritual y dice, es que yo no sé qué es el nuevo nacimiento en lo espiritual. Sí, puede ser, pero la nueva naturaleza no te va a llegar si no naces de nuevo. ¿Entiendes? Porque el nuevo nacimiento es una decisión personal y en el momento que tú lo haces, tú eres trasladado de un reino al otro y ahí cambia tu naturaleza, ¿me entiendes? Pero hay que tomar la decisión. Pero imagine, lo que le decía, hay gente que dice, es que yo no he podido entender eso del nuevo nacimiento, pastor, eso me lo explican y yo no sé qué es. Bueno, pues imagínate el nuevo nacimiento de lo natural, que es lo mismo, ¿ah? Porque imagine, un bebé, y ahí tenemos el ejemplo de Asa, que menos mal que lo trajeron hoy. Dentro de 8 días voy a hablar de la adolescencia, espero que ya haya crecido.
Entonces, pero un bebé es engendrado, ¿no? Padre y madre lo engendran, amén. Nosotros hemos sido engendrados también. Lo que pasa es que hemos sido engendrados, ¿por qué? Por la palabra, amén. Y después, obviamente, no hemos sido engendrados ni por hombre ni nada de eso, sino por la palabra. Entonces, igualito, amén. Ahora, cuando un bebé nace, ¿qué es lo primero que le hacen? ¿Qué es lo primerito que le hacen al bebé cuando nace? ¿Ah? Lo limpian, amén o no. Lo limpian. Entonces, ¿qué es lo primerito que ocurre en nuestra vida cuando nacemos de nuevo? Somos limpiados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, amén. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, amén. Después de que lo limpian al bebé, ¿qué es lo que le hacen? ¿Ah? Bueno, no, sí, lo cortan el ombligo, pero eso ya es otro nivel. No, pero después ¿qué? Pero inclusive antes del ombligo, ¿qué le hacen? Lo visten o lo cubren, pues, amén o no. Entonces nosotros también, vea, es que vamos haciendo una analogía. Dice que Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó con el manto de la justicia. Amén. Igualito, vamos igual, ¿no? Ahora, después de que lo visten, ¿qué le hacen? Lo han de comer, ¿cierto? Lo han de comer, amén o no. Entonces dice, primera de Pedro 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vamos igual, ¿no? Después de que le dan de comer, ¿qué le hacen? Señale que usted sé que es experta. Después de que le dan de comer, ¿qué pasa? ¿Qué sigue ahí? Después de que llega el del registro, ¿y qué pasa? ¿Qué le ponen? Un nombre, ¿no? Le ponen un nombre, amén o no. Un nombre. Bueno, entonces sigamos. Isaías 43:1 dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres. Amén. Igualito. Esto es una analogía tal cual. Y de ahí en adelante pues sigue, ya que la persona siga creciendo y que vaya comiendo un poquito más, y va a llegar un momento en que Asaf Mateo va a dejar de tomar lechita y va a comenzar a comer carnita. ¿Me entiende? Es igual. Hay que nacer de nuevo, si no todo esto que hablamos no sirve de nada. Yo espero que usted haya nacido de nuevo, todos los que estamos aquí hayamos nacido de nuevo, o sea, si no, estamos meramente hablando, ¿no? Amén, hermano, porque ahí empieza todo el proceso, ahí ya uno nace de nuevo y comienza un proceso de conversión, porque recuerde lo que decía Miguelito, es cierto, el nuevo nacimiento es un cambio de naturaleza nada más. Pero usted sabe qué es lo más difícil de ser cristiano. Es que alguna vez, yo imagino que, no sé si Gilbert se acuerda, una vez hicieron un ejercicio allá en la iglesia que decían: escriban un papelito, ¿qué ha sido lo más difícil de ser cristiano? Todo el mundo comenzó a escribir, ¿cierto? Después recogieron los papeles y cuando empezaron a leer eso, bueno, se armó un alboroto. Porque, piensen ustedes, nada más, no tenemos ahorita tiempo para hacer el ejercicio, pero piensen ustedes qué ha sido lo más difícil de ser cristiano. Ya lo pensaron, ¿no? Cuando se leían los papeles, había muchos que decían: ay, es que mis amigos me abandonaron, es que ya no me invitan a ningún lado, es que ya, bueno, ¿qué quería? Amén, ¿qué quería? ¿Sabe qué es lo más difícil de ser cristiano? ¿Ah? ¿Me qué? Bueno, eso sí tiene que ver, pero lo más difícil de ser cristiano, ¿sabe qué es? Pretender vivir un cristianismo con una mente no cristiana. Uy, eso es lo peor. Que yo me haga cristiano, pero que no quiera renovar mi mente y tenga mi mente del mundo y quiera ser cristiano. Eso es lo peor. Amén. Por eso es que si uno no entra en el proceso, es cuestión de tiempo, porque el que piensa como antes, vive como antes. Es cuestión de tiempo que el perro vuelva ¿a qué? Al vómito, y que la chancha vuelva al barro. Amén. Pero entonces ahí empieza el proceso de conversión. ¿Y convertirse qué es? ¿Se acuerda que le hablamos la vez pasada? ¿Qué es convertirse? Cuando uno ¿qué? Se transforma, cuando uno cambia, cuando uno no es lo que era antes, sino que se transforma en algo nuevo. Y les puse el ejemplo del hombre increíble, que era flaquito y todo, y de un momento a otro se vuelve grande, ¿cierto? Se convirtió. Entonces, por eso hay gente que dice: ayer fui a la iglesia y me convertí. Dice: no te convertiste, hombre. Si a lo mucho creería que le entregaste tu vida al Señor, cambiaste de naturaleza, pero sigues pensando igual. Tienes que entrar al proceso, si no, estás frito. ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Recuerda que Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Qué es crucificar? ¿Sinónimo de qué o símbolo de qué? Cuando uno dice crucifiqué, ¿qué es? Matar, ¿no? Porque recuerda que la cruz era un arma.
crucificados los deseos de la carne es, los maté me despojé de esa vieja naturaleza. Amén, hermanos. Eliminar la carne, todo lo que la alimenta, ¿no? Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces no hay condenación. Si no hay condenación, ¿qué hay? Salvación. Si no hay condenación, hay salvación. Y allá es donde nosotros estamos apuntando, ¿no? Entonces tenemos que hacer morir todos los deseos de la carne, porque si sembramos para la carne, cosecharemos para la carne. Amén, hermanos. Quiero nada más terminar, ahora sí. Todo esto que hemos estado hablando, en resumen, para que ustedes vean, lo leímos en Juan. Amén. Mire cómo lo presenta Lucas. Diferente, ¿no? Lucas 9:22 dice la palabra del Señor, y diciendo, el Señor obviamente, dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y es lo mismo que dijimos allá, es necesario que la semilla de trigo, ¿qué? Muera, ¿no? Para que dé fruto. Amén. Es lo mismo, ¿no? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y si destruye pierde, o se pierde a sí mismo? Amén. Entonces, como quien dice, si tú amas esta vida terrenal, la vas a perder. ¿Por qué? Porque estás abrazado a todo, no te interesa la eternidad, pero cuando mueras, hasta ahí llegó todo, perdiste todo. Amén. Pero si aborreces lo que está aquí, acuérdate que aborrecer lo que está aquí no es que ahora uno diga, pastor, entonces ¿qué? Regalo mi casa y el carro y no. Dale lugar a Dios que merece, ¿no? Es hora de glorificar el nombre del Señor. Amén. Dale el lugar que merece. Y si tu tesoro no está aquí, sino que está en los cielos, por eso es que lo que leímos ahora, ¿no? No hagamos tesoros allá, ¿no? Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Amén. Ahí está, ¿no? Hay que hacer morir muchas cosas en nosotros, hermanos, que es lo más difícil a veces. Acuérdense que el cristianismo, llegar a los pies de Cristo no es fácil, pero no es lo más difícil. Perseverar, mantenerse, ser constantes, ser regulares, ser fieles, ser firmes. Eso es lo difícil. Pero para hacer todo eso que les acabo de decir, ¿cuántas cosas en nosotros tienen que morir, hermanos? Muchas. Y mientras no mueran, no daremos fruto. Y no fruto, porque podemos dar frutos malos, buen fruto. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que hemos tenido hoy de reunirnos como iglesia, Señor, y reflexionar un poco en esto, en esa hora tuya, Señor, que cuando tú decías, ha llegado la hora. Ha llegado la hora, Señor. Y todo lo que se venía por delante. Te damos gracias, Padre eterno, por ese sacrificio, Señor. Y ahora vamos a hacer un recordatorio, porque es algo tan importante, Señor, que es hora, Señor, de que tu nombre sea glorificado como tú lo mereces, Señor. Ahora, si hubiera alguna persona hoy aquí, o ahí en el video, que usted hoy ha entendido usted hoy de que sí, el sacrificio fue tremendo, el del Señor, pero en tu vida ese sacrificio no vale nada si tú no le entregas tu vida a Él. Porque Él no murió por lo que tú eras, sino por lo que tú puedes llegar a ser. O sea, hay otra vida más allá de la que estás viviendo. Hay mucho más allá de eso. Pero hay que arrancar con un nuevo nacimiento, por entregarle tu vida a Él, permitir que Él te limpie de todo pecado, ¿no? Si ese fuera el caso, hombre o mujer, que esté aquí en la iglesia o ahí en el video, ahí donde está, díganle, Señor Jesús, he escuchado ahorita tu palabra, Señor, y de verdad ahora entiendo por qué, por más que me he esforzado en meterme en tus caminos, nunca logro avanzar, Señor. Siempre estoy un tiempito, me retiro. Es más, nunca me he tomado la decisión de meterme. Pero ya sé que es precisamente porque tu palabra no ha tenido cabida en mí, Señor. No he dado la oportunidad de conocerte, Señor, de saber realmente la clase de Dios que eres, Señor. Y por eso entiendo el estilo de vida que llevo, Señor. Pero no más hoy, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, decido, Señor, clamar a ti, pedirte que me perdones, Señor, que me limpies de todo pecado, Señor, y que a partir de hoy yo pueda ser una nueva criatura, Señor.
y yo pueda seguir todos esos pasos que acabo de escuchar, Señor, ser limpiado, ser vestido con nuevas vestiduras, Señor, ser alimentado con alimentos sanos, Señor, que yo pueda crecer, no solamente en estatura, si es que soy joven todavía, pero más que importante que eso es crecer en sabiduría, en conocimiento, Señor. Y que yo pueda, por medio de ese conocimiento, a partir de hoy que te estoy entregando mi vida, tener certeza de lo que me espera, Señor. Te doy gracias, Señor, y bendigo el momento que decidí venir a este lugar, porque empecé a ver este video, vine aquí sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarlo o felicitarla. No, nada más recuerde lo que siempre decimos, ¿no? Ese es el principio nada más de una vida cristiana, que implica mucho más esfuerzo, renovar tus pensamientos, despojarte de lo que eras, vestirte de una nueva imagen, meterte en la palabra, conocer al Señor, para que usted sea candidato o candidata a que en usted haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y solamente eso va a pasar en la medida en que tengas sus pensamientos. Y si en algo le podemos ayudar para eso, pues la iglesia de Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de la ruina, centro comercial El Dorado. Aquí estamos todos los domingos, 10 de la mañana, y mi teléfono el 87725957 para que usted me escriba o me llame y ahí lo podemos anotar en la lista. Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.